Vamos a tocar el tema hoy día sobre lo que denominamos la hipoacusia. Tu misma definición lo dice: hipo menos acusia, audición, o sea, una disminución de la audición. No estoy tocando el término de sordera, que esa es otra cosa. Esta es una disminución de la audición. Pero siempre es importante, cuando uno habla de una patología, saber cómo es la parte normal, o sea, cómo es la fisiología de la audición. Yo no puedo hablar de una hipoacusia si no sé cómo es el funcionamiento o cómo es que nosotros escuchamos, valga la redundancia. Seguramente ustedes han visto, de repente en el curso de anatomía, en fisiología, este dibujo, ¿no? Un dibujo de un oído, una oreja, un conducto, un tímpano, una parte media, etc. Pero si nosotros lo analizamos detenidamente, de una forma rápida, vamos a ver que tenemos un oído externo formado por un pabellón auricular y un conducto auditivo externo. Después tenemos un oído medio, está formado por el tímpano, y ustedes están viendo en la diapositiva los huesecitos, el martillo, el yunque y el estribo. Y finalmente tenemos el oído interno, que está formado por un caracol, ¿correcto? Y unos conductos semicirculares que están escritos. Entonces, ¿por qué es importante estas estructuras? Si nosotros definimos lo que es audición o la función del oído con respecto a la audición, vamos a ver de que el oído capta un sonido emitido por cualquier cuerpo. Puede ser un metal, puede ser una persona, un animal, etc. Lo capta la onda sonora, y esta onda sonora es transportada y luego transformada en energía eléctrica. Esa en energía eléctrica. Estoy dirán, todo, ¿y por qué en energía eléctrica? Porque en energía eléctrica trabajan las neuronas. Y en energía eléctrica tiene que recibir el cerebro ese sonido. Por eso existe el nervio auditivo. Entonces, fíjense la importancia que tiene el oído. Y es más aún la importancia que tiene cada una de estas estructuras. El pabellón auricular que ustedes lo están viendo acá, el pabellón, todo el mundo sabe lo que es un pabellón auricular, es el que capta el sonido. El sonido no viene, pues, se introduce fácilmente por el conducto, no, tiene que ser captado. Y el pabellón auricular es como si fuera un embudo. Ustedes, cuando están en una reunión, ustedes a veces se pueden centrar en el lado izquierdo, en el lado derecho del local o atrás, y ustedes van a ver que su captación de sonido varía completamente. ¿Por qué? Porque el pabellón auricular está en una diferente posición, ¿no? En el lado izquierdo, en el lado derecho del lugar donde ustedes están de la conferencia. Después ese sonido que es captado, esa onda sonora que es captada, es transmitida o llevada o conducida a través de un conducto, que es el conducto. Muy bien. De tal manera que si yo tengo una patología en el conducto auditivo externo, por ejemplo, un tapón y un tumor o una deformación del conducto, ustedes saben que con una parte ósea, una parte cartilaginosa, yo puedo tener una deformación de la parte ósea. Entonces, el sonido no va a ingresar en su plenitud. Entonces, va a haber una disminución de la transmisión del sonido. Y eso me está originando un eco. Después, ese sonido tiene que tocar con una pared que se llama membrana timpánica. Anatómicamente hablando, el oído medio es como una caja. Una caja. Una caja es un cubo. Y una de las paredes del cubo viene a ser la membrana timpánica. Ustedes están viendo la diapositiva, están viendo que en el techo hay hueso, hay paredes que son hueso, en la parte de abajo está la trompa de Eustaquio, o sea, es una caja. Entonces, ¿qué sucede si esta membrana timpánica no funciona bien? Está perforada, está inflamada, lo que ustedes quieran. El sonido no va a pasar adecuadamente. ¿Y por qué? Porque este tímpano sirve de amplificador. Vamos a suponer que el sonido pasa a la membrana porque la membrana está íntegra
y va a chocar ¿contra quién? Contra el mango del martillo donde está apoyándose el tímpano, porque el tímpano está en el aire. Entonces, ese mango del martillo va a vibrar por el sonido, ¿no? Este martillo vibra el yunque, vibra el estribo, y así ingresa por la ventana oval. Ahora, yo puedo tener, por ejemplo, una fijación de la cadena, en la famosa patología que se llama la autoesclerosis. Puedo tener también un colesteatoma, que es una patología también del oído medio, en el cual se ha cariado toditos estos huesecillos. Entonces, el sonido no va a pasar adecuadamente. Y eso también me va a dar una caída en la audición. Finalmente, el sonido ingresa por la ventana oval, ingresa por el caracol, y acá es donde existe pues la transformación, ¿no? La escala timpánica, el sonido se transforma en energía eléctrica, etc. Pues yo puedo tener dañado el nervio. Bien, tengo una pérdida auditiva. Entonces, de tal manera, ustedes están viendo que el sonido puede sufrir innumerables alteraciones, tanto en la conducción como en la interpretación, o un daño a nivel del nervio, que viene a ser la neurosensorial. De tal forma que nosotros recién ahí vamos a poder hablar de lo que son las famosas hipoacusias. ¿Ven? Entonces, la hipoacusia es una disminución de la audición que puede ser en la transmisión o conducción, puede ser en el nervio neurosensorial o puede ser en las dos. Por eso existen las hipoacusias de conducción o de transmisión, las hipoacusias neurosensoriales y las hipoacusias mixtas. No he dicho en ningún momento sordera, estamos hablando de hipoacusia. Otra cosa es que en la calle, cuando una persona no escucha bien, le dice, oye, está sordo. Pero eso es en el argot de la calle. Pero hablando desde el punto de vista de la especialidad, decimos que esa persona tiene hipoacusia. Y eso se puede demostrar a través de números, ¿no? De una forma cuantitativa o de una forma cualitativa. Y tenemos que demostrar cuando una persona está sorda, tiene anacusia, o sea, eso hay que demostrar. ¿Por qué? Porque existen una serie de procedimientos en los cuales se le puede ayudar al paciente para que logre recuperar audición. ¿Ok? Entonces, nosotros nos ceñimos a la parte teórica, o sea, tenemos que tener una teoría para nosotros poderlo volcar en la práctica. Nosotros tenemos que tener una base. Vamos a decir que hay hipoacusia conductiva o de transmisión, como les acabo de decir, que son aquellas en las cuales puede estar el pabellón auricular alterado, el conducto auditivo externo, membrana timpánica y huesecillo. Hasta ahí es conducción de sonido, como les acabo de explicar. Cuando pasa ya la ventana oval y hay un daño a nivel del nervio, decimos hipoacusia neurosensorial o de percepción. Y estas tienen a su vez su clasificación congénita, que son genéticas y no genéticas, y las no congénitas, que son las adquiridas. O sea, yo también puedo tener un daño a nivel neurosensorial adquirido. Fíjense la importancia. ¿Cuáles son algunas patologías, vamos a poner acá, de la hipoacusia conductiva? Vamos a empezar con la hipoacusia conductiva. Hemos dicho que la hipoacusia conductiva se caracteriza porque el sonido o no es captado o no es transmitido. Tenemos, por ejemplo, la atresia oral o la agenesia del conducto auditivo. Quiere decir, por ejemplo, que no ha desarrollado el pabellón auricular, quiere decir que el conducto auditivo externo tampoco existe, o que los dos no existen. Ustedes han visto de repente algún niñito o de repente algún adulto que tiene solamente un pabellón auricular chiquito, bien pequeñito, y esa persona no se le puede decir que es sorda, hasta que no se demuestre.
¿Qué otra afección? La más común, el tapón de cerumen, también impide el paso del sonido. Los cuerpos extraños también impiden el paso del sonido. Los quistes y tumores también impiden el paso del sonido adecuadamente. Entonces, acá estamos viendo todas aquellas que impiden la conducción del sonido, en los cuales el otorrino, como cirujano también, puede ayudar al paciente. ¿Correcto? Yo puedo operar una trescaudal, una genesia, puedo retirar un tapón de cerilla, puedo retirar un cuerpo extraño, puedo operar un quiste y un tumor. ¿Correcto? Entonces, acá tenemos, por ejemplo, un conducto pequeño. Acá tenemos, por ejemplo, justo lo que le decía. Acá hay una ausencia del conducto en un niño, el oído izquierdo. El pabellón también no es un pabellón normal, o sea, no puede captar sonido. Acá tenemos justo un apéndice nada más que no es prácticamente el pabellón, es un niño que tiene sin pabellón auricular. Pero nosotros no podemos decir que ese niño es sordo del lado izquierdo o este niño es sordo del lado derecho. No podemos hablar así. Hasta que no demostremos que ese niño efectivamente no escucha. Tiene el doctor, pero si no tiene pues pabellón auricular. Sí, pero en este caso, que no tiene pabellón auricular, que tiene un apéndice de pabellón, puede tener un conducto. Y en la tomografía sale el conducto y solamente es la parte externa nada más. Entonces, hay ciertas variables, ¿no?, anatómicas, en los cuales nosotros podemos decir, y a través de pruebas también, que este niño tiene la posibilidad de escuchar. Pero no los quiero marear mucho. Después tenemos, perdón un ratito, tenemos, por ejemplo, las hipoacusias conductivas de afecciones del oído medio, ya no de la parte externa, sino de la parte media. Por ejemplo, tenemos malformaciones congénitas de la cadena osicular. La cadena osicular también se conoce con ese nombre a lo huesecillo. Cuando ustedes vean cadena osicular, ¿qué significa? Martillo, yunque y estrella. Esa es la cadena osicular, o cadena de huesecillo. En algunos textos lo ponen como cadena osicular. Puede haber alteraciones de la membrana timpánica, claro, el tímpano puede estar perforado, puede estar abombado, puede estar retraído. Entonces, cualquier alteración del tímpano impide una buena amplitud, o perdón, una buena ampliación de sonido. Alteraciones de la trompa de Eustaquio, también. Por ejemplo, ustedes cuando están resfriados, la trompa de Eustaquio se cierra. Hemos visto en la primera diapositiva que la trompa de Eustaquio está prácticamente en el piso del oído medio y sirve como drenaje, permeabiliza y sobre todo equilibra presiones. Entonces, por ejemplo, ustedes están resfriados, se les tapa el oído y ustedes escuchan menos. Cuando ustedes viajan en un avión, también igualito. Cuando ustedes se van a la altura, también igualito. O sea, son alteraciones de la otitis media con efusión. Quiere decir que en el oído medio hay líquido, hay mucosa, hay moco. Entonces, ¿qué sucede? Si hay moco, es como una caja que está llena de moco, el tímpano no puede vibrar. Y si el tímpano no vibra, obviamente el sonido ingresa con menor fuerza, ¿no? Con menor Después tenemos las famosas otitis medias agudas, que son inflamaciones de la membrana timpánica, otitis medias crónicas, que son perforaciones de tímpano, los granulomas también en el oído medio, se forman granulomas, tumores también, la otosclerosis, que viene a ser la fijación de la cadena osicular, el barotrauma, justo lo que le decía, cuando viajan en avión, cuando gente que trabaja en una mina, a mucha altura, va a la mina 10 días, regresa, vuelve a subir, eso también origina traumatismos. Por ejemplo, ustedes se pueden encontrar en el Serum una persona que dice, doctor, buenas, ¿qué tal? Tuve una pelea, me dieron un puñete en la cabeza y noto que no escucho. De repente ese paciente con ese golpe ha tenido una alteración de la cadena osicular y por ese traumatismo escucha menos. ¿Sí? Pero todo eso hay que demostrar. Entonces, acá tenemos, por ejemplo, una perforación timpánica, ¿no? Dos perforaciones timpánicas. Miren el orificio que hay. Y este orificio impide, pues, obviamente, que este tímpano vibre adecuadamente.
El paciente no es sordo, sino va a escuchar mucho menos que una persona que no tiene esta patología. Después tenemos, por ejemplo, un abombamiento de la membrana timpánica, está toda congestionada. ¿Por qué? Porque detrás de esta membrana timpánica debe haber pues, líquido y se ha bombado. Entonces el tímpano tampoco. Pero todas estas patologías nos van a originar a nosotros hipoacusia de Huntington. Después tenemos las hipoacusias neurosensoriales, en los cuales ya estamos hablando del nervio. Entonces ya nosotros no podemos operar este tipo de pacientes. En lo anterior nosotros podemos operarlo, podemos hacer injertos, etc. Acá es otro tipo de ayuda que le damos. Tenemos la hipoacusia pura y las hipoacusias asociadas a otras anormalidades o síndromes y problemas cromosómicos. Por eso que es muy importante la historia clínica en este tipo de pacientes. Yo pienso que en cualquier patología, no solamente en otorrino, en cualquier especialidad, la historia clínica es importantísima. Dentro de las genéticas tenemos las hipoacusias puras, que tenemos las diferentes aplasias, de Michel, de Mondini, de Shaver, Alexander, que siempre traen problemas auditivos. Este tipo de aplasias siempre traen problemas auditivos. Después tenemos las hipoacusias asociadas a los famosos síndromes, Waardenburg, Pendred, Herbert, Usher, en los cuales, en algunos casos, el de Usher, por ejemplo, tiene problemas de visión. ¿Okay? Entonces, siempre tener cuidado cuando reciben un paciente con un síndrome y le dicen a ustedes de que el paciente no está escuchando adecuadamente. ¿Ok? Después tenemos las anormalidades genéticas, la trisomía 13-15, la trisomía 18, eso ya viene en la historia clínica, bueno, por supuesto. Ustedes no son, pues, neonatólogos. Después tenemos las que son no genéticas, sino son de otro tipo, hipoacusia pura y las hipoacusias asociadas a otras anormalidades. Dentro de las hipoacusias puras tenemos la famosa ototoxicidad. Y acá quiero hacer hincapié porque ustedes, cuando se gradúen de médicos, van a ir, de repente la mayoría, no todos, van a ir a trabajar pues a provincias, a una posta, etcétera, donde ustedes van a tener capacidad de decisión, ¿no? Van a estar ustedes, seguramente hay una enfermera, a veces hay un psicólogo, a veces hay una técnica, a veces hay un odontólogo también, pero ustedes como médicos son los que van a ser la cabeza de ese centro de atención. Entonces, existen drogas ototóxicas, como son la streptomicina, la gentamicina, la mitacina, canamicina, la cisquinina. Entonces, mucho cuidado cuando ustedes tengan pacientes con problemas de infecciones urinarias, pacientes con tuberculosis, etc. Nosotros en el hospital, cuando el paciente va a entrar a un tratamiento para TBC, nos piden, por favor, que le realicemos una audiometría, una medición de la audición. ¿Para qué? Para ver cómo el paciente puede o no tener pérdida auditiva dependiendo de la droga, en este caso la streptomicina. Mucho ojo con las drogas que son ototóxicas. ¿Ok? Después tenemos también, por ejemplo, las hipoacusias neurosensoriales que son no genéticas, congénitas pero no genéticas. Están asociadas a otras anormalidades. Una infección viral, rubiola materna, ¿no? Es un antecedente importante. Una infección bacteriana también puede dar una hipoacusia neurosensorial. La talidomina es un ototóxico. Los trastornos metabólicos como el cretinismo, la eritroblastosis fetal, radiación en el primer trimestre. Y acá quiero hacer un alto porque muchas veces ustedes pueden recibir una paciente o cualquier otra patología, ¿no? Como médicos generales, sobre todo cuando están en una post. Y a veces la paciente no sabe que está gestando, no sabe que está gestando. Entonces, siempre cuando ustedes reciban una paciente, siempre preguntar sobre sus periodos menstruales, etc.
porque a veces no saben que están gestando y ustedes le piden una radiografía, viene por todo, le piden una radiografía de pulmones. Y después regresa la paciente, le hacen otra de control. Entonces, el producto que ella está gestando, el bebé que ella está gestando, va a tener problemas de radiación y es muy probable que este recién nacido tenga problemas de audición. Los prematuros de bajo peso también tienen problemas de audición. Traumatismos del parto, anoxia también. Hay muchas posibilidades de hipoacusia de esa carga. Tenemos también, aparte de hipoacusias neurosensoriales no congénitas, las tardías y las adquiridas, o sea, tardía adquirida. Por ejemplo, las enfermedades inflamatorias. Puede ser la famosa laberintitis y lotitis media. La laberintitis es una infección del laberinto. De repente muchos de ustedes han escuchado que alguien le ha dicho, no, fui al médico y me dijo que tengo laberintitis. Ni siquiera le han hecho prueba vestibular. ¿Por qué? Porque para hacer estos diagnósticos de laberintitis, de vértigo, hay que hacerle pruebas. Esa no es que, por favor, párese derecho, estire los brazos hacia adelante, cierre los ojos, marche. Ah, ya, es una laberintitis. No es así. A veces los médicos generales y muchas veces especialistas que no son otorrinos pecan de decir, no, es una laberintitis seguramente. La laberintitis forma parte del vértigo periférico. El vértigo periférico tiene más o menos 12 tipos. Dentro de ellos está la laberintitis. Entonces, fíjense el abanico de posibilidades que puede tener ese paciente. Si a este paciente no le hacen pruebas vestibulares, el diagnóstico es un diagnóstico. Después tenemos las otitis medias, que también causan hipoacusia. Virales, mucho ojo con la parotiditis. A veces van muchachos de 13, 14 años que no escuchan por un lado. Ustedes pregunten, disculpe, ¿su hijo ha tenido paperas, o sea, parotiditis? Ha sido todo. Y a partir de esa fecha me comenzó a decir de que no escuchaba, pero bueno, no tiene ninguna relación, ¿no? Sí, señora, tiene relación. La parotiditis da una hipoacusia neurosensorial. La ototoxicidad, como ya hemos explicado, es la famosa presbiacusia. ¿Qué es la presbiacusia? La presbiacusia es la caída de la audición en los tonos agudos. Ustedes saben que nosotros escuchamos toda la escala musical, que viene a ser do, re, mi, fa, sol, la, si. ¿Correcto? Nosotros escuchamos la voz de varón, que es la voz de los tonos bajos, y la voz de dama son los tonos agudos. En la presbiacusia es una pérdida de audición o una disminución de la audición, disculpen la equivocación, de los tonos agudos. ¿Qué los tonos agudos? Me dirán ustedes, doctor, ¿por qué no cae todo? Por una sencilla razón. Vamos a revisar acá. Que nosotros, en este caracol que está aquí, en el piso del caracol, se encuentran las frecuencias de los tonos agudos. De tal manera que en el transcurso de la vida, el sonido va a ingresar y al ingresar al caracol entra por el piso. Entonces, ¿qué cosa es lo que más se va a dañar al comienzo? Los tonos agudos. Entonces, normalmente las personas, no todos, porque hay personas que, igual que la vista, no todo el mundo tiene que usar anteojos a los 80 años, pero normalmente las personas en el transcurso de la vida, los que van perdiendo audición, le dicen al médico, ¿no? A veces a mí me llaman y dicen, doctor, no hay que verlo. Mi mujer se molesta. ¿Pero por qué? Porque dice que yo no le escucho a ella, pero cuando viene mi hermano yo sí le hago caso. Y no es eso, pues, lo que pasa es que a mi hermano lo escucho mejor que a mi esposa. Entonces yo pienso, esta es una previa. Entonces obviamente hay que pedirle pruebas de audición para poder refrendar lo que yo estoy pensando. Y efectivamente, le escucha menos a la esposa porque la esposa habla en tonos agudos. La mujer es tono agudo. Y a su hermano, que es varón, es tono bajo. Y después también tenemos pacientes, por ejemplo, que dicen, doctor, yo ahorita que estoy conversando con usted en su consultorio, lo entiendo perfectamente.
Pero cuando estoy en una reunión donde hay 7, 8 personas que todos hablan, escucho pero no entiendo. Entonces, ¿por qué es eso? ¿Por qué? Porque el oído sirve para discriminar. De nada vale que ustedes escuchen y no entiendan. No pueden responder. Entonces, por eso que es muy importante la audición, porque nos ayuda a discriminar, a entender. No es solamente escuchar bulla, porque yo escucho bulla y no respondo porque no estoy entendiendo lo que me están diciendo. ¿Ok? Muy bien. Entonces, vamos a regresar donde estábamos. ¿Estaba por acá? No. ¿Dónde? ¿Ah? Esta es la previa acusia. Acá está. La previa acusia. Y después tenemos hipoacusia inducida por ruido, lo que se llama el trauma. Así como nosotros tenemos traumatismos en el cuerpo, tenemos traumatismos, por ejemplo, oculares, ¿sí? ¿No? También tenemos traumatismos inducidos por ruido, que va a ser el trauma acústico. ¿Quiénes padecen esto? Por ejemplo, vamos a suponer que uno de ustedes trabaja en una fábrica, ¿no? Una fábrica, está ahí como médico en la fábrica. Pero da la coincidencia que donde está su consultorio está dentro de la zona donde hace ruido, una fábrica textil. Entonces ustedes al comienzo les va a molestar el ruido, efectivamente. Pero si ustedes van de lunes a viernes, ese ruido va a llegar un momento en que ustedes se acostumbran a ese ruido. ¿Y qué va a pasar? Cuando pasen los años, ustedes se jubilen en su casa, le van a decir, oye, estás sordo, ¿no? La típica, estás sordo, no escucha, ¿qué te pasa? No, ¿por qué? Que te estoy hablando y no me haces caso. Lo que pasa es que esa persona ha trabajado tanto tiempo en un ambiente de demasiados decibeles y se ha acostumbrado a ese volumen. Y eso sucede también cuando, por ejemplo, esa gente que trabaja en discotecas, la gente que, los mozos, por ejemplo, en discotecas, que llevan el trago, el barman, están en un ruido, pues, ensordecedor. Imagínense 6, 7 horas todos los días. Entonces, esa persona llega a un momento en que cuando en su casa, le hablen en su casa, y yo ahorita, por ejemplo, estoy hablando en 20 decibeles, no le van a entender, no va a entender por ese problema. Entonces, es una hipoacusia inducida por el nervio se daña por exceso de ruido. Y seguramente ustedes también han visto que cuando ustedes están viajando en un transporte público, hay personas que se colocan los auriculares, ustedes están escuchando la música. Supone que el auricular es para que uno solo escuche música, no para que escuche el resultado. Entonces, ese es un exceso de ruido. Y eso, poco a poco, origina un daño en el nervio. Y eso se llama el trauma acústico. ¿Ok? Después tenemos la sordera súbita. Sordera súbita, ¿qué significa? Por ejemplo, ahorita yo estoy hablando con ustedes y uno de ustedes me dice, doctor Maquiavelo, siento un zumbido en mi oído izquierdo y ahorita ya no escucho nada. ¿Cómo? Sí, doctor. O sea, usted ha estado dictando su clase, he escuchado un pequeño zumbidito y ¡pac! No escucho por el lado izquierdo. Eso se considera una sordera súbita. Un nombre lo dice, sordera súbita. O sea, se puede presentar en cualquier momento. No tienes que tener una enfermedad de fondo, cualquier edad. Yo he tenido jóvenes de 18, 20 años. La última fue una chica que estudiaba administración. Llegó a mi consultorio y me dijo, doctor, hace 5 horas, porque yo llevo a mi consultorio en la tarde, me dijo, doctor, hace 5 horas me comenzó a zumbar el oído derecho. Yo no escucho por ese lado nada. Le revisé el oído, no tenía nada, no estaba sucio, no tenía pues, apontesería, algo pues, que impide el paso del sonido. Le hice una audiometría y salió pues, una sordera súbita. Sordera súbita quiere decir que caída en 3 frecuencias. Entonces hay que tratar, eso es una emergencia, hay que tratarlo inmediatamente. Después tenemos los famosos trastornos metabólicos, donde está pues la enfermedad de Meniere, el hipotiroidismo,
La enfermedad de Meniere es una enfermedad que se caracteriza por una tríada que es hipoacusia unilateral, hay vértigo, ¿no? Una sensación, una sensación vertiginosa y acusia también. Tenemos enfermedad del sistema nervioso central, esclerosis múltiple, trastornos neoplásicos, ¿no? Traumatismo, fracturas, obviamente, ¿no? La fractura. Ahora, ¿cuáles son, dentro de las hipoacusia en niños neurosensoriales, los factores de riesgo que nosotros tenemos que tener en consideración? Ustedes, sobre todo, que van a ser médicos generales. Primero, tenemos que ver si hay una historia familiar de hipoacusia. Eso es muy importante. Si hay la abuela, el tío, el papá, qué sé yo, sufre de hipoacusia, sufre de disminución de la audición. Infecciones congénitas, la toxoplasmosis, ¿no? Que esa patología se presenta cuando están gatos, la sífilis, antecedente de sífilis, rubiola, citomegalovirus y herpes. Como ya dijimos, los prematuros y malformaciones anatómicas de cabeza y cuerpo. Hiperbilirrubinemia también. Al momento de nacer, muchas veces lo tratan con la lámpara. Entonces, este tipo de pacientes puede tener una hipoacusia, una hipoacusia de neurosensor en niños sobre todo. Después tenemos las meningitis bacterianas, los ototóxicos, la asfixia grave, el Apgar, que ustedes ya lo van a ver cuando lleven pediatría, neonatología, una ventilación mecánica prolongada y las anomalías asociadas, que ya los he mencionado en líneas arriba. Acá tenemos, pueden haber hipoacusias en niños de etiologías prenatales, neonatales y postnatales. Las prenatales, como hemos dicho, las genéticas, las infecciosas y las ototóxicas. ¿Correcto? Prenatales. Mucho cuidado con los aminoglicósidos. Las neonatales, al momento de nacer, asfixia grave, ictericia neonatal, prematuros y traumatismo obstétrico. Y las postnatales, las parotiditis, laberintitis, sarampión, trastornos metabólicos, sobre todo hemófilos influenza, meningitis bacteriana. Ahora, ¿cómo nosotros vamos a ver una hipoacusia? Lo primero, como les he repetido siempre, la historia clínica, número 1. Segundo, el examen general y de otorrino, obviamente, ¿no? El oído, nariz y garganta. Ver si se le pide una tomografía, una resonancia magnética. Acá están las pruebas acumétricas, ¿no? Y la audiometría. Estas pruebas acumétricas se hacen con un diapasón. Más adelante les voy a enseñar cómo se hace. Cada uno se puede comprar un diapasón, que no cuesta caro, de 512, ¿no? En frecuencia de 512. Y la audiometría, bueno, que hay que tener un audiómetro, una prueba que se llama logoaudiometría. Esta prueba se utiliza para ver la posibilidad si el paciente puede o no utilizar audífonos. La timpanometría es otra prueba que se utiliza para ver la movilidad del tímpano. Los potenciales evocados auditivos nos ayudan mucho en pacientes, por ejemplo, en niños que se mueven, que no se puede hacer una audiometría. Y las emisiones otoacústicas es una prueba que, según la ley, debería estar normado a todo recién nacido. ¿Por qué? Porque las emisiones otoacústicas nos dan un 50% de veracidad si ese niño escucha o no escucha. Entonces, si nosotros tenemos a un recién nacido que no escucha, obviamente la ayuda que se le puede brindar es mucho más rápida que si nosotros recibimos un niño que tiene 4 años, 5 años que no escucha. Entonces, emisiones otoacústicas debería de realizarse a todo niño recién nacido. Hay clínicas que lo hacen, clínicas que sí lo hacen, que apenas tienen un recién nacido y le hacen sus emisiones otoacústicas. Muy bien. Acá estamos viendo cómo una doctora va a examinar un niño, ¿no? Con otoscopio. Por eso que este aparato, el otoscopio, es muy importante que ustedes lo tengan. Acá estamos viendo ya en un adulto con el otoscopio y estamos viendo que el adulto se está tapando la nariz.
Esta maniobra, este ejercicio que hace esta persona es tomar aire, taparse la nariz, cerrar la boca y pujar. Al pujar, obviamente, el aire va a seguir el camino de la trompa de Eustaquio y va a llegar al oído medio. En el oído medio se va a encontrar con esta caja que les expliqué hace rato, y la caja tiene paredes óseas, pero hay una sola pared que no es ósea, que es la membrana timpánica. Entonces, si yo pujo el tímpano, el aire va a querer salir por el tímpano. Obviamente el tímpano se va a mover. Cuando el tímpano se mueve, se denomina valsalva positiva. El tímpano se está moviendo y dice que el aire está pasando adecuadamente a través de la trompa de Eustaquio. Pero ¿qué sucede si, por ejemplo, yo coloco y puja el paciente y no se mueve el tímpano? Entonces pongo valsalva negativa. Esto puede ocurrir, por ejemplo, que la trompa esté cerrada, puede ocurrir que hay líquido en el oído medio, puede también ser que el tímpano está retraído y no se mueve. Entonces, valsalva negativo. Eso me está diciendo a mí que hay algo que está impidiendo el paso del aire. Entonces, ustedes me preguntarían, doctor, ¿y si el paciente tiene perforación timpánica, cómo se hace la maniobra de valsalva? Ya no sería valsalva, porque no está perforado, definitivamente, no se va a mover. Entonces, cuando ustedes hacen esa maniobra, lo que están viendo en la diapositiva, y el paciente tiene perforación timpánica, obviamente si el paciente toma aire y puja, y el aire sale por la perforación timpánica, se escucha como shhh. Ustedes ponen trompa de Eustaquio permeable. ¿Qué pasa si ustedes toman aire, puja el paciente y no sale aire? A pesar de que el tímpano está perforado, ustedes ponen trompa de Eustaquio obstruida. Entonces acá tienen dos definiciones: valsalva y trompa de Eustaquio. Cuando hay tímpano íntegro, ustedes pueden hablar de valsalva positivo o valsalva negativo. Cuando el tímpano está perforado, y hablan ustedes de trompa de Eustaquio obstruida, trompa de Eustaquio. ¿Okay? Ya tenemos ya un examen un poquito más complejo, ya con un microscopio, etcétera, ¿no? Pero con el otoscopio sirve bastante. Para ustedes les sirve bastante. Acá tenemos, para hacer la prueba de diapasón, acá tenemos el paciente, este es el famoso diapasón de 512, y con estas maniobras, que son tres, la de Weber, la de Riné y la de Schwabach, yo puedo diagnosticar, obviamente, una hipoacusia conductiva, una hipoacusia neurosensorial y una hipoacusia mixta. Pero estas pruebas no se pueden realizar si ustedes no examinan primero al paciente. Vamos a suponer que uno de ustedes, el paciente tiene un algodón dentro del conducto. Y ustedes llega el paciente y le dicen, doctor fulano, no escucho. Ustedes sacan su diapasón, pim, pum, se lo colocan, hacen las tres pruebas, y le va a salir hipoacusia conductiva derecha. Él tiene un algodón. Ah, señor, usted tiene una pérdida auditiva del lado derecho. Ah, el paciente se ha preocupado. Conductiva. Ya, 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 ya me, de acá me viene la sordera, etc. ¿Qué pasó? Que el doctor no le revisó el conducto. De repente, ustedes le revisan el conducto, sacaban el algodón, y el paciente decía, doctor, ya escucho. Entonces, siempre, para realizar cualquier prueba de audición, primero hay que revisar el oído. Ese es por todo paciente que viene por cualquier problema de otorrinolaringología, si sea dolor de garganta, tiene que revisarle la nariz, la garganta y el oído. ¿Por qué? Porque todo se comunica. Entonces, acá le están haciendo la prueba de Weber. Vamos a hacer un ejercicio. Vamos a suponer que este paciente llega al consultorio porque dice que no escucha por el lado derecho. ¿Ok? Derecho. Solamente no escucha por el lado derecho. Entonces nosotros queremos saber si esta prueba es conductiva, si este paciente tiene una hipoacusia conductiva, neurosensorial o mixta. Entonces agarramos y nosotros le examinamos el oído primero, y luego le examinamos el oído y vemos que el oído está limpio. El conducto está limpio,
el tímpano está íntegro, dice que no escucha. Entonces nosotros decimos, ¿será conductiva o será neurosensorial? El tímpano está íntegro, o sea, no hay perforación timpánica, pero los huesecillos podrían estar alterados. Porque no los vemos, solamente con el otoscopio vemos hacia el tímpano. ¡Pum! Entonces, entonces no tenemos un audiómetro, estamos pues, no sé, pues 1, pero tenemos nuestro diapasón. Decimos, bueno, vamos a hacerle una prueba cualitativa. Entonces golpeamos el diapasón y se lo colocamos en el vértice. Y el paciente nos dice, ustedes le preguntan, ¿no? Señor, disculpe, yo le voy a colocar el diapasón en el vértice y usted me va a decir para qué lado siente la vibración. ¿Para la izquierda, para la derecha o para los lados o no siente nada? No. Colocan el diapasón en el vértice y el paciente dice, doctor, yo siento más la vibración en el lado derecho. Entonces pongo Weber lateralizado la derecha. Ojo, el paciente ha venido por hipoacusia derecha. Ponemos Weber lateralizado a la derecha. Quiere decir que el Weber o Weber está lateralizado al oído enfermo, que no escucha. Muy bien. Después agarramos y utilizando el diapasón otra vez, golpeamos, lo colocamos más o menos a 1 centímetro del pabellón auricular y le preguntamos al paciente si escucha. El paciente va a decir de repente sí o no, perfecto. Y después decimos, mire señor, yo le voy a colocar el diapasón a esta distancia y después se lo voy a colocar inmediatamente en la parte posterior de la oreja. Y usted me va a decir dónde siente más el sonido. Entonces el paciente le coloca, ¿no? Golpean ustedes y comienzan al costadito, a 1 centímetro, atrás un costadito, atrás un costadito, atrás un costadito, atrás. Señor, ¿dónde escucha más? Bueno, doctor, yo sinceramente escucho más cuando usted me lo coloca en la parte posterior. Entonces decimos riné negativo. Riné negativo. ¿Ok? Riné negativo es. Entonces, agarramos y ponemos riné negativo. Ya tenemos un Weber lateralizado. Un ratito, por favor, muchachos. ¿eh? Un segundito. Ya. Entonces decimos riné negativo. Tenemos un Weber lateralizado al lado derecho y un riné negativo derecho. El paciente fue porque tenía disminución en la audición del oído derecho. Muy bien. Y después hacemos una tercera prueba. Ustedes están viendo la diapositiva en la cual están colocando el diapasón en la parte posterior de la oreja, ¿correcto? Entonces le preguntamos al paciente, decimos, mire señor, yo voy a golpear el diapasón y se lo voy a colocar acá en la parte posterior. Y usted me va a decir a mí, en qué momento deja de escuchar. Ya otro. Entonces agarra y el paciente comienza a decir, doctor, sí escucho, sí escucho, sí escucho, sí escucho. Normalmente una persona debe escuchar 12 segundos. Debe sentir la vibración 12 segundos. Pero si este paciente, por ejemplo, lo escucha, por decir, 16, 20 o 12, quiere decir que es un Schwabach alargado normal. Entonces, tenemos un Weber lateralizado a la derecha, un Riné negativo y un Schwabach normal o alargado. Decimos que este paciente tiene una hipoacusia conductiva derecha. Weber se ha lateralizado al oído enfermo, porque él dijo que no escuchaba por el lado derecho. El Riné es negativo. ¿Por qué? Porque el paciente escuchaba mejor cuando le colocamos el diapasón en la parte posterior. Y el Schwabach, que es el que me mide el nervio, cómo escucha el nervio, y lo está escuchando alargado. O sea que no hay problema del nervio. Esta es una hipoacusia conductiva derecha. Y así nosotros también podemos diagnosticar una hipoacusia neurosensorial o una hipoacusia mixta. ¿Ok? Muy bien. Entonces, esa es la parte cualitativa. Pero también tenemos una parte cuantitativa, en el cual nosotros podemos medir la audición y utilizamos los famosos audiómetros. Este es el famoso audiómetro con los cuales nosotros podemos medir la audición.
tiene un auricular rojo y un auricular azul, rojo en el lado derecho y azul para el lado izquierdo, ¿no? Acá tenemos una cabina donde está la paciente, se sienta la paciente, se cierra la cabina y la doctora le manda sonidos, tanto al lado derecho como al lado izquierdo. La paciente levanta la mano o hay cabinas que tienen un botoncito que hace que en el aparato se prenda una luz. ¿Ok? Esta es la timpanometría, que va a medir la movilidad del tímpano y presenta curvas. Cada curva representa, por ejemplo, una fractura de los huesecillos, ¿no? Se han fracturado. Cuando la curva es plana, nos está diciendo que existe un líquido en el oído medio. Entonces nos ayuda bastante al diagnóstico. ¿Ok? Después tenemos los potenciales evocados auditivos, que son, perdón, tenemos los potenciales evocados auditivos, que son varias ondas. La onda 5 es la principal, la que nos mide más que nada si hay una buena audición. ¿Ven? Acá está, por ejemplo, un paciente con una respuesta preoperatoria y acá está un paciente con una respuesta posoperatoria. ¿Ven? La onda 5, miren acá cómo está. Después tenemos las emisiones otoacústicas, justo lo que le estaba yo mencionando, que este es el aparatito para emisiones otoacústicas, nos ayuda en un 50% para poder decir si un niño escucha o no escucha. Una prueba muy sencilla, ¿no? Tenemos el aparatito, le coloca un costadito al bebito, recién nacido, y esto nos marca que hay audición. ¿Eh? Acá está. No es nada del otro planeta, perdón, no es nada del otro mundo. Entonces, nosotros podemos ayudar al padre de familia a que nos diga, o perdón, a expresarle si es que su hijito está escuchando perfectamente bien, o hay ciertas posibilidades que ese niño tenga un déficit auditivo. Entonces, esto era lo que yo quería mostrarles en este mediodía. No sé si tienen alguna pregunta, por favor. ¿Alguna duda que tengan? Algo que no les ha... Doctor, ¿podría darnos otro ejemplo tipo el que nos había dado? ¿De qué? O sea, un paciente con, por ejemplo, Weber Ah, ya, perfecto. positivo y Ya, así. perfecto. Ahorita les digo. Un ratito. Voy a poner la imagen para que me entiendan mejor. Vamos a suponer que tenemos otro paciente, ¿ya? Otro paciente que viene porque no escucha por el lado izquierdo. ¿Ok? Nos llega a la posta un paciente que no escucha por el lado izquierdo. Entonces, nosotros le examinamos el oído. Siempre que examinar el oído, encontramos un conducto limpio. Examinamos el lado derecho, también hay que examinar los oídos, todo está perfecto. Pero el paciente dice que no escucha. Entonces agarramos nuestro diapasón, se lo colocamos en el vértex. O sea, primero hacemos la prueba de Weber. W-E, B de burro, E-R, Weber. Le colocamos ahí y el paciente nos dice, vamos a hablar que el paciente no llega por hipoacusia izquierda, ojo, hipoacusia izquierda. Entonces el paciente le colocamos el diapasón y el paciente dice, refiere, expresa que él siente más la vibración en el lado derecho, o sea, en el lado sano. Entonces nosotros ponemos Weber lateralizado a la izquierda. Perdón, el paciente vino por hipoacusia, Weber lateralizado al lado derecho. El paciente vino por hipoacusia izquierda. Muy bien. Inmediatamente le hacemos la prueba de Rinné. ¿Correcto? Esta es la prueba de Rinné. Entonces le preguntamos al paciente dónde escucha más. ¿Adelante o atrás? O sea, a una distancia o cuando le colocamos el diapasón, el diapasón en la parte posterior. Y el paciente dice de que escucha mejor cuando le colocan el diapasón a 1 centímetro, o sea, cerca al pabellón auricular. En cambio, cuando se lo colocan en la parte de atrás, no escucha tanto. Entonces nosotros ponemos Rinné positivo en el lado izquierdo, ¿correcto?
Entonces tenemos en el lado izquierdo ahorita un Weber lateralizado a la derecha, tenemos un Riné positivo. Nos faltaría la prueba de Schwab. Entonces le decimos al paciente, mire señor, ahora le voy a colocar el diapasón, ¿no? En la parte posterior, así como está en la figura, usted me va a decir el momento en que usted deje de sentir la vibración. Lo golpeo el diapasón, se lo coloco en la parte posterior, y el paciente me dice, doctor, no siento nada. Le pongo Schwabach nulo en el lado izquierdo. ¿Qué fue? Porque no escucho por el lado izquierdo. De repente el paciente me dice, doctor, escucho. Yo cuento 1, 2, 3, doctor, ya no escucho. Entonces pongo Schwabach corto. ¿Por qué? Porque les acabo de decir que la vibración aproximadamente dura 12 segundos, lo normal. Entonces tengo Schwabach corto, nulo, tengo un Riné positivo y tengo un Weber lateralizado al oído sano. Estoy hablando de una hipoacusia neurosensorial. Neurosensorial. ¿Y cómo sería una hipoacusia mixta, por ejemplo? Le coloco el diapasón al paciente. Vamos a suponer que el paciente dice que no escucha por el lado derecho. Se lo coloco en el vértex, ¿no? Para ver Weber, así, acá. Y el paciente me dice, doctor, para mí es indiferente. O sea, no siento más en un lado que en el otro. Entonces pongo Weber indiferente. Vamos a suponer que el paciente viene a la consulta porque no escucha por el lado derecho. Le hago la prueba de Riné y la prueba de Riné me sale negativa. El paciente quiere decir que está escuchando más cuando le coloco en el diapasón. Comparando en esa prueba, dice que escucha mejor cuando le colocan el diapasón en la parte posterior. Entonces pongo Riné negativo. Y en el Schwabach me sale corto o nulo. Entonces, si yo tengo el Schwabach, me marca negro. Tengo un Schwabach corto o nulo en neurosensorial. El Riné me marca transmisión de sonido. Riné negativo, conductiva. Tengo una hipoacusia mixta. ¿Ahora sí me entendieron? O más o menos. Sí, más o menos. Doctor, una pregunta. Sí. En el caso que hagamos, por ejemplo, un Riné y el paciente, por ejemplo, le haces en el oído derecho y te dice que no escucha en el oído derecho, y cuando le ponemos el diapasón en la mastoides, el paciente no escucha del oído derecho, pero siente el sonido en el oído izquierdo. Hay una transmisión del efecto masa. Es un efecto masa que existe en el... Cuando tú haces la prueba de Weber, tú puedes sentir por ejemplo, tú vas por el lado derecho y el paciente siente la vibración en el lado izquierdo. Es un Weber lateralizado al oído sano. ¿Por qué? Porque acuérdense de que los huesos están unidos. Entonces, hay un efecto masa también. Por eso, esta prueba tiene que ser bien hecha. No la puedes hacer en un sitio que está, pues, que por ejemplo, en tu consultorio está la ventana abierta y tienes a los ómnibus pasando por ahí. Tiene que ser en un sitio adecuado. Suceden esas cosas a veces, pero hay que decirle al paciente que por favor se centre un poquito. Hay un efecto masa también. Y eso ha pasado también en la audiometría. Hay pacientes que tú le colocas todo, pero yo escucho más en el lado izquierdo. Entonces hay que bloquearle muchas veces el lado izquierdo, que se le pone un sonido constante para que aísle el lado derecho. A veces ocurren esas cosas. Doctor, y en el ejemplo que usted mencionó en el cual estaba el Weber indiferente, ¿eso de ahí nos da algún tipo de pista diagnóstica o no? No, es que tú para hacer el diagnóstico en este tipo de pruebas tienes que hacer las 3 pruebas. No es una nada, son las 3. Ah, Una ya, sola ya. prueba no te da el diagnóstico, son las 3 pruebas. Es la suma de las 3. Es como cuando, por ejemplo, nosotros hacemos diagnóstico de vértigo, tenemos que hacer todas las pruebas, porque una sola prueba no te da el diagnóstico. Entonces, una prueba dices, esto es, hace la segunda, no, esto es, hace la no, es la suma de todas las pruebas. Si van a hacer una prueba, mejor no hagan ninguna porque el diagnóstico no vale. ¿Ok? Doctor, una Sí, pregunta. doctor. Dime. ¿Podríamos hacer diagnóstico de cofosis con acumetría o es necesario hacer una audiometría? ¿Con el diapasón podríamos hacer un diagnóstico de cofosis usando estas 3 pruebas? Mira, para hacer un diagnóstico de cofosis en un paciente así,
Fíjate que decir cofosis es hablar ya, estamos hablando de términos mayores y te estás guiando por un diapasón, ¿entiendes? Así es, sí. Entonces, es algo, el diapasón te ayuda, o sea, esto es una prueba cualitativa. Esto no quiere decir que ya le digo, señor, mire, ya usted tiene diagnóstico, tiene que usar audífono. Usted tiene neurosensorial, tiene que usar audífono. No es así. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que guiarnos por cantidades, ¿correcto? Por eso que existen las hipoacusias leves, moderadas, severa, grave, o grave, severa y profunda. Y eso tienes que demostrarlo con números. Esto solamente es una ayuda, es como, por ejemplo, es como que yo pues un día tenga mi diapasón y una persona me dice, oye, hermano, un favor, no escucho bien. Le digo, a ver, yo tengo un diapasón ahí, y tengo un otoscopio, le reviso el oído, está listo, mira, a ver, hay la posibilidad que tú tengas el nervio dañado, pero tienes que hacerte una audiometría. Esto hay que medirlo bien, tienes que hacerlo en una cabina sellado, con sonidos agudos, con sonidos bajos, etc. ¿Me entiendes? O sea, no sean ligeros de dar un diagnóstico definitivo con esto. Acuérdense que ustedes como médicos dicen algo y eso muchas veces el paciente lo puede tomar como que ya me dijo que estoy sordo, qué sé yo, entonces no es así. ¿Ya? Ok, doctor, entonces para lo que es diagnóstico de hipoacusia se usaría una audiometría que sería una forma cuantitativa para medir la severidad de su sordera. Claro, para tú hacer un verdadero diagnóstico, tienes que tener una audiometría. Tan es así que para operar un paciente nosotros nos piden una audiometría. Yo para operar a un paciente del oído le pido una audiometría para ver cómo está y qué cosa le puedo yo ofrecerle. Tú cuando vas tú, por ejemplo, a utilizar ¿cómo se llama esto? Un audífono medicado, tienes que hacer una audiometría y tienes que hacer una logoaudiometría. ¿Por qué? Porque el audífono medicado tiene medida. Es como los lentes. Tienes que tener eso, obligatoriamente. Es como que tú te vayas a medir la vista y el médico te diga, a ver, señor, de un ratito, vamos a salir a la calle. ¿Usted vive de lejos? Más o menos. A esta distancia, ya sí, usted puede tener una miopía. A ver, usted ahí, sí, más allá, un astigmatismo también puede tener, ¿me entiendes? Estas son pruebas que nos ayudan, ayudan bastante, ¿no? Pero tú no puedes decir cuánto de pérdida tienes, no puedes explicarlo. O sea, tú tienes que tener un documento en el cual tú expliques la cantidad de pérdida que tienes. Ponte, si conversamos dos otorrinos, oye hermano, tengo un paciente que tiene una hipoacusia neurosocial, ¿de cuánto de pérdida estamos hablando? No, hermano, tiene 90 decibeles de pérdida. Ah, el nervio está bien deteriorado, sí, hermano. Le digo, no, hermano, tiene 30 decibeles. Ah, no es mucho. ¿Ah? ¿En qué trabaja? No, trabaja con ruido. Bueno, hay que ponerle audífonos, hay que ponerle protectores para que el ruido le está molestando. Entonces, cuando tú hablas de cantidades entre dos especialistas que ya conocen el tema, ya están hablando de gravedad de la situación. ¿Ya? Ok, doctor, gracias. ¿Otra pregunta? Doctor, y con Sí. respecto a la prueba de Schwab, usted había dicho de que si es alargado es normal, si es corto No, no, es... no, 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 no. Un momentito. Tranquilo. Es en hincha de la U acá todos, ¿no? Yo soy aliancista, pero en fin. La prueba de Schwab normal es 12 segundos. O sea, tú cuentas 1, 2, 3, 4, 5, 6. Llegas a 12 segundos, está dentro de lo normal. Cuando sobrepasa los 12 segundos, 18, 20, 20, sí, donde tú le colocas el diapasón al paciente, así como está en la figurita, detrás de la oreja, igualito. Tú cuentas 1, 2, señor, ¿se escucha? Sí, siente, sí, señor, sí, doctor. 18, 19, sí, doctor, sí. No, doctor, ya no siente. En el 25 segundos. Tú dices un Schwab alargado, alargado. ¿Qué pasa si tú estás contando 1, 2, 3, 4? Doctor, ya no siento ya. Schwab corto. O a veces golpeas el diapasón, lo colocas, doctor, no siento nada. Nulo. Cuando es nulo corto, me está indicando neurosensorial. Cuando es alargado, si yo tengo un Schwab alargado y un Rinne negativo, y encima un Weber lateralizado al oído sano, estoy hablando de una hipoacusia conductiva. ¿Me entiendes?
Por eso que la suma de los tres es importante. ¿Ya? ¿Ahora sí? Sí, doctor, muchas gracias. De nada, muchachos. ¿Otra pregunta? Doctor, buenos días. Una consulta. Si tenemos ¿Consulta, un consulta particular o familiar? no, A no, ver, no, dime. de clase. Ah, ya. Si Voy a tengo mandar la factura. Dime. puede ver que o sea, se escucha de los dos lados, el paciente escucha de los dos lados y tiene un riné negativo en el oído izquierdo. No, Y no, no, espérate. Tú primero, escúchame pues. Tú primero tienes que partir con la pregunta, ¿por qué lado usted, por qué viene? Empezando por ahí. El paciente te dice, doctora, no escucho por el lado derecho. Por ahí tienes que partir. O sea, tu prueba se hace en base a lo que el paciente no escucha. Esta es una prueba de audición. Punto. No tienes que hacerlo a todo tipo de pacientes. Si tiene un paciente, por ejemplo, que tiene una otitis media aguda, obviamente por derecha, obviamente por el lado derecho no va a escuchar bien, ¿no? Estamos ahí todos. Pero ¿qué pasa si un paciente tú le revisas y tiene los tímpanos perfectos, no hay, o sea, tú dices, no, no hay forma por la cual este paciente no escuche? Entonces tú le haces la prueba. A ver, sigue tu pregunta. O sea, el oído enfermo o sea, es bilateral, pero, ¿Cómo? ¿El qué? o sea, hay una hipacusia bilateral, pero el oído izquierdo, o sea, está más avanzado, o sea, porque es profunda, y la derecha es leve. Entonces, si el paciente, por ejemplo, tiene otoesclerosis, y el Ya. paciente presenta, por ejemplo, como le había dicho, Weber de dos lados, y el riné negativo en el izquierdo y riné positivo en la derecha. ¿Estaría bien? O sea, ¿Pero tiene otra esclerosis bilateral? claro, claro. No, es que no puede ser eso. Otra esclerosis. No, pues. Si tú Entonces, tienes un prueba. diagnóstico, escúchame, pues, si tú tienes un diagnóstico de la otoesclerosis unilateral, la otoesclerosis es una hipoacusia conductiva. Punto. Ni hablar. Ponte, si yo tengo un paciente, por ejemplo, mira, te lo voy a poner diferente. Si yo tengo un paciente que me dice, doctor, me cabe lo bueno, no escucho por el lado derecho. Ah, la primera vez que vine, no, pues ya me han visto y dice que tengo otoesclerosis. Entonces le digo, señor, la otoesclerosis es una hipoacusia conductiva, entonces, ¿para qué le voy a hacer la prueba del diapasón, los diapasones? Voy a perder mi tiempo. Si el paciente me dice que ya tiene un diagnóstico de otoesclerosis, es paciente para operarse. Es una hipoacusia conductiva, porque la otoesclerosis es una fijación de la cadena osicular. Entonces, ¿qué va a pasar? El sonido no pasa. No se transmite porque está fija la cadena. Es como que tú tengas, pues, la rodilla fija. Entonces, no puedes realizar movimiento. Si el paciente me dice que tiene otoesclerosis, es una conductiva. ¿Ya para qué le voy a hacer la prueba? Esta prueba de cualitativa es una prueba que se realiza, por ejemplo, cuando, no sé, pues tú tienes un paciente que te dice, doctor, no escucho. Tú le examinas y si tiene una perforación timpánica, le dices, mire, señor, usted tiene perforado el tímpano. De hecho, debe tener una hipoacusia conductiva. De hecho, una de las estructuras de amplificación de sonido está alterada, que es el tímpano. Entonces tú dices, a ver, le voy a hacer una prueba de diapasón para ver si el nervio también puede estar dañado. Y que puede salir una mixta. O sea, tiene el tímpano perforado y de repente esa perforación ya tiene 10 años. Y eso ha alterado la parte neurológica, ¿no? ¿Entiendes? O sea, esta prueba es una prueba que ayuda para orientación. Yo la utilizo en el consultorio, ¿no? La utilizo en el consultorio, porque si no tendría que hacerle pues audiometría a todos los pacientes que van. Cuando llega un paciente y me dice, doctor, no escucho bien, está resfriado, le digo, mire, posiblemente usted tiene una hipoacusia conductiva, pues, ¿no? Hay una, doctor, y no escucho. Entonces le explico por qué motivo no estoy escuchando. Le doy descongestionantes, antihistamínicos, etc. Por eso existe una premisa. Un paciente que está resfriado, si le haces una audiometría, te sale conductiva. Yo, por ejemplo, cuando tengo pacientes resfriados, completamente resfriados, no le hago audiometría. Doctor, hago una audiometría porque no escucho bien. Señor, le digo, si yo le hago una audiometría, es una audiometría falsa. ¿Por qué? Porque usted está resfriado. La trompa de Eustaquio está obstruida, entonces hay una mala vibración de la membrana timpánica.
Eso les he dicho del comienzo, la historia clínica es la que los orienta a ustedes. Estos tendrían que estar haciendo la prueba de personas todo el mundo. Ahora, la autoesclerosis es unilateral. No es bilateral, es unilateral. ¿Ya? ¿Está Ya, bien? gracias. Ya, ok. ¿Otra pregunta? Doctor, una pregunta. Usted Dime. refiere, mencionó Weber indiferente. ¿Significa lo mismo que Weber indiferente a Weber centrado? ¿A eso se refiere que es Sí, centrado? ajá, vuelve centrado, o sea, Ah, siente ok. en el centro nada más, o sea, es Ya. indiferente, pues no, no, Ah, no se va ni para la izquierda ni para la derecha. ok, doctor. Esa era mi duda. Ujú. Ok, gracias. ¿Otra pregunta? Doctor, ¿y si el Weber no escucha, o sea, ni el oído enfermo, ni el oído, o sea, ¿Cómo, ninguno cómo? de los oídos, si el Weber Indiferente, pues, es ajá, no indiferente, escucha, pues, es sería indiferente, normal? No, 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 pues si es Weber indiferente, sería o sea, unilateral. si no siente la vibración para ningún lado es indiferente, pues. Y tengo que hacer las demás pruebas también, todo. Ah, pero más o menos, ¿qué impresión diagnóstica No, sería? pues es que no, no, no. Una golondrina no es el verano, tienes que hacer las 3 pruebas. Ah, claro. Y sería, si tiene riñe positivo, sería Mira, el yo cuando he próximo. tenido, mira, escucha, yo cuando he tenido Weber indiferente, de repente digo, de repente el paciente me está contestando mal y le hago al paciente que abra la boca, separe un poquito los dientes, la arcada superior del inferior y le pongo el diapasón entre los incisivos. En los incisivos se lo coloco. Es como si te pusieran corriente en el diente. Y ahí a veces el paciente, ah, doctor, siento que se va para la izquierda o para la derecha. ¿Me entiendes? Esa es otra manera también. Ah, ok, ok. Cuando yo veo que es indiferente y quiero estar bien seguro, le pongo así, le hago reposar el palito del diapasón en los incisivos. Y sale la vibración. Y ahí sí siente. Ahí no hay pierde. Ya, doctor, gracias. Ok, ¿otra pregunta? ¿No hay más preguntas, muchachos? Todo claro, doctor. Gracias. Perfecto. Bueno, si no hay más preguntas, los dejo. Vayan a descansar un poco porque han estado con sus prácticas. Ya mi grupo ya sabe cuál es. Nos vemos más tarde. Muchas gracias por su presencia y nos Gracias, estamos yendo. doctor. Buenas tardes.